Vamos a la Biblia, Daniel capítulo 1, versículo 8 al 21. Voy a leer el texto en Daniel para luego tratar de desentrañar con la ayuda de Dios. Dice la palabra de nuestro Dios, Daniel capítulo 1, versículo 8 en adelante. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida. Pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tu siervo por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto, y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días, pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbres. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor, y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues, estuvieron delante del rey en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó. Los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que habían en todo su reino. Y miren qué lindo. Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Amén. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Señor, nos humillamos ante ti con temor y temblor. Pedimos que hables a mi corazón y al corazón de tu iglesia en esta mañana. Que hables a cada padre, a cada madre, a cada abuelo, a cada abuela, a cada hijo aquí presente. Y nos ayudes a entender cómo deberíamos responder ante los proyectos de Satanás en nuestra contra. Y que podamos también adquirir conocimiento y convicción en cuanto a lo que tú estás comprometido a hacer con todos aquellos que escojan ser fieles a ti, Señor, al precio que sea necesario. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a lo que nos toca en esta mañana. En esta sección, versículo 8 al 21, tenemos 2 divisiones, 2 tópicos que vamos a ver. Número 1, vamos a ver la respuesta de Daniel y sus hermanos a los proyectos del enemigo. Y número 2, vamos a ver la respuesta de Dios a la fe de estos adolescentes o juveniles. Y vamos a poner el énfasis en lo siguiente. Al mostrarnos el verdadero sentido de la historia, Dios nos va a recordar que no existe ambiente demasiado hostil
cuando hay hombres determinados a ser fieles a Dios a cualquier precio. Nuestro éxito en esta difícil batalla en la que estamos metidos no depende de nuestra edad, no depende de los recursos humanos que tenemos, no depende de las circunstancias que nos rodean, sino que depende única y exclusivamente de cuál sea el fundamento de nuestras convicciones. ¿Quién es el fundamento de nuestras convicciones? Y yo recordaba esta mañana, esta madrugada, cuando volví a leer esto, en una ocasión, un padre desesperado vino a Jesús con su hijo enfermo de epilepsia, un tipo de epilepsia de la más mala, y dice que los discípulos no pudieron echar fuera el demonio que tenía el hijo. Era un enfermo de epilepsia y un endemoniado, era aquel jovencito, y los discípulos no pudieron echar fuera aquel demonio. Entonces, frustrados, vino a Jesús, y Jesús le dijo: si puedes creer, para el que cree todo es posible. Mire, el énfasis de esta mañana podríamos resumirlo en esa sencilla frase: si usted puede creerle a Dios, para el que cree todo es posible. Pero esa creencia tiene que tener como fundamento a Jesucristo. No es la creencia que usted le dé la gana. Es la fe que viene de Dios por medio de Jesucristo. Si usted puede creer de esa manera, nada será imposible. Así que, aunque te sientas triste, aunque veas que tus hijos se están yendo, como decimos en buen cubano, por el tragante, al estercolero de este mundo, aunque no entiendas por qué tienes que pasar por la situación que estás pasando quizás ahora mismo, en esta última semana, si puedes creer, para el que cree todo es posible. Ese mensaje está contenido en nuestro estudio de esta mañana. Nuestras convicciones son importantes. Lo que creemos, lo que es el fundamento de nuestra fe, de nuestra vida, sí importa. Convicciones son importantes, hermanos. Y voy a recordar otra cosa que por años no me he cansado de decirle a esta iglesia. Dios está comprometido con la gloria de aquellos que no renuncian a sus convicciones. Dios está comprometido con la gloria de aquellos que se aferran a su palabra, que se aferran a las convicciones que heredaron de Jesucristo. El compromiso de Dios no es con todos los hombres, sino solo con aquellos que están comprometidos con Él. Si usted no tiene convicciones en Jesucristo firmes, sólidas, bien arraigadas, le voy a dar una muy mala noticia. Usted se va a morir en su pecado y va a terminar en el infierno. Cuando vengan las pruebas a su vida, usted no va a resistirla, se va a derrumbar y se va a ir maldiciendo a Dios. Usted va a ser aplastado por el mundo, la carne y el diablo, si el fundamento de sus convicciones no es Jesucristo. Está perdido. Hay dos conceptos en este pasaje que acabamos de leer, esta sección de Daniel, que saltaron a mi vista rápidamente cuando me metí en el texto a reflexionar en él. Estos conceptos para algunos cristianos son problemáticos y para otros son irreconciliables, tanto que muchos llegan a negar algunos de estos conceptos. ¿Sabe cuáles son?
la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. ¿Hasta qué punto Dios es soberano y el hombre es responsable? ¿Dónde termina la soberanía de Dios y comienza la responsabilidad humana? Hay montones de cristianos en todo el mundo que no saben reconciliar lo uno con lo otro, y algunos llegan a negar uno de estos dos puntos, y otros no quisieran ni tener que leer sobre ello cuando leen la Biblia. Pero ambos conceptos, hermanos, solo llegan a ser problemáticos o irreconciliables cuando nosotros intentamos ir más allá de lo que está escrito. Si nosotros con humildad aceptáramos lo que Dios nos dice en su palabra y guardamos silencio con paciencia y humildad, repito, ante aquello que no entendemos, que no comprendemos, que no ha sido revelado, si guardamos silencio ante esas cosas que no entendemos, y aunque no entendemos, mantenemos nuestra fe viva en Jesucristo, como Jesús dijo a sus discípulos, es ahora, lo que no entiende ahora lo entenderá después, entonces se acabarían los problemas, los debates tocantes a la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Pero como el hombre, después de la época moderna, se erigió como el juez y amo de la verdad, y rechazó todo aquello que no podía explicar racionalmente, entonces nosotros, que somos fruto de la modernidad, y otros que ya son hijos de la posmodernidad, no entienden eso y se rebelan contra Dios. Dios nos libre de caer en tamaño error. Repito, los problemas en cuanto a ese campo de la teología, soberanía de Dios y responsabilidad humana, se acabarían si fuésemos humildes para aceptar que como humanos no podemos sondear la mente de un Dios infinito como el nuestro, y que hay mucho que no vamos a entender en esta vida. Pero nuestra incomprensión nunca debería ser un tropiezo a nuestra fe. Nunca debería llevarnos a la incredulidad, sino que al contrario, debería motivarnos a ir a los pies de Jesús y humillarnos y darle gracias, porque por lo menos nos ha dado entendimiento para conocer la verdad que está en Jesús. En cuanto a nosotros, para mí, y eso se los he enseñado a lo largo de todos estos años, no hay ningún problema en cuanto al hecho de que Dios es el soberano Señor de la historia. Yo estoy completamente seguro de eso. Y aún más, estoy convencido de que Dios es quien produce en el corazón del hombre así el querer como el hacer por su buena voluntad. Hermanos, ningún hombre por sí mismo puede escoger hacer causa común con Dios, con Jesucristo, a menos que Dios mismo venga y lo lleve por el camino de la cruz. Ningún hombre jamás hará causa común con Dios. Y eso es lo que ocurre con Daniel y sus hermanos. Dios escoge a estos 4 niños. Ahí está Gretel. Mire a Gretel y estará mirando más o menos al adolescente que era Daniel. Caleb no está aquí, pero el hijo de Chuchito tampoco. Son ese prototipo de joven entre 13 y 15 añitos de edad. Dios escoge a estos 4 adolescentes para darnos poderosas lecciones de fe, para mostrarnos la importancia de tener convicciones firmes, para enseñarnos el valor, la importancia de construir tu vida, mi vida, sobre la roca que es Jesucristo.
Dios no utilizó a un hombre de 20 años, a una mujer de 20 años, Dios no usó a un hombre de 60, de 70 años, que ya tenía experiencia de la vida y que quizás pudo haber leído la Biblia cientos de veces para toda su vida. Escogió niños. Y eso ya plantea un reto, un desafío para todos nosotros. Entonces, cuando hablamos de la responsabilidad humana ante Dios, surgen preguntas, muchas preguntas. Y una de ellas es la siguiente, aplicada a estos niños. Siga conmigo para que no pierda el hilo. Si Daniel y sus hermanos tuvieron que vivir en un tiempo de apostasía y abandono de la palabra de Dios, primeramente en el reino de Judá, en la nación de Israel, y luego en el exilio, viviendo en Babilonia, bueno, hay tres preguntas que yo me hice, y las voy a hacer a ustedes ahora. ¿De dónde vienen sus convicciones a tan temprana edad? ¿A cargo de quiénes estuvo la educación religiosa de estos niños? ¿Y qué tan buenos fueron sus maestros para que ellos llegasen al punto de arriesgar sus vidas por causa de su amor a Dios, por causa de su identidad cultural, nacional y religiosa? Y tercero, ¿quiénes fueron los instrumentos de Dios para sembrar la semilla que posteriormente germinaría para dar esos frutos tan maravillosos a tan temprana edad? Bueno, allá alguien dijo de sus padres, es cierto, es cierto. ¿Cómo? Para mí los padres fueron compensados, porque yo creo que Dios tuvo. ¿Se dan cuenta cómo soberanía de Dios y responsabilidad humana trabajan juntos? Pero miren, hermanos, queremos ser bíblicos lo más posible en todo lo que decimos. Entonces, aunque ya ustedes son tan inteligentes, tienen la guía de Dios que pudieron llegar a esa conclusión, gloria a Dios, vamos a ver qué dice la Biblia. Para responder a esto y estar bien seguros, vamos a volver al segundo libro de los Reyes. Y en el segundo libro de los Reyes, no lo busquen, ¿sí? Para no perder mucho tiempo. En el segundo libro de los Reyes, yo voy a subir todos los apuntes al grupo de la iglesia, a WhatsApp, para que luego lo tengan todo, lo puedan leer y pensar en ello. Miren, en el segundo libro de los Reyes se nos narra la historia del reinado del rey Josías. El rey Josías fue uno de los últimos reyes del reino de Judá, el reino del sur. Y él fue uno de los últimos, probablemente fue el último, que intentó llevar a la nación de regreso a la palabra de Dios. Si usted lee la historia de Josías, empezó a reinar cuando tenía 8 añitos. Déjame, 8 añitos. Es una de las historias más lindas y tristes a la vez de ese periodo. Empezó bien, aún siendo un niño de 8 años. Y cuando ya tenía alrededor de 18 años, se descubrieron los libros de la ley que estaban perdidos. Es decir, una parte del Antiguo Testamento. Muchos eruditos creen que lo que descubrieron fueron los rollos del libro de Deuteronomio. Pero cuando se redescubrieron estos rollos que estuvieron perdidos por muchos años y fueron traídos al rey y se leyó ante el rey la palabra de Dios, eso encendió la llama de un avivamiento, encendió la llama de una nueva reforma en la nación. Y este jovencito
ya con unos 18 años aproximadamente, comenzó a reformar la nación. ¿Partiendo de qué? Del libro de la ley, de la palabra de Dios. Comenzó a intentar llevar a la nación de nuevo a la palabra de Dios. Pero tristemente nos dice el segundo libro de Reyes que en ese proceso el rey Josías cayó en pecado y Dios le puso fin a su reino. Ahora, ¿por qué es importante? ¿Y por qué traigo a colación esta breve descripción del reinado de Josías? Por lo siguiente, hermanos. Si como es la creencia de la gran mayoría de los intérpretes de la Biblia, de los eruditos, el profeta Daniel era un adolescente cuando llegó cautivo a Babilonia, 13, 15 años. Entonces, cuando Josías comenzó las reformas en el reino del sur, Daniel era apenas un niñito, quizás entre 4 o 5 años de edad. Miren cómo Dios soberanamente está trabajando en la historia. En medio de tantos reyes impíos, corrompidos, pervertidos, que se fueron lejos de Dios, Dios pone a este niño de 8 años llamado Josías. Dios permite que se redescubran, que se encuentren los libros de la ley que estaban perdidos. Hay un periodo de avivamiento que no duró mucho tiempo. En ese periodo de avivamiento nace Daniel y nacen también sus hermanos, los otros 3 jóvenes. Y Daniel y esos jóvenes que con él fueron a Babilonia viven sus primeros años de vida en medio de un poderoso avivamiento espiritual. Ahí estaba la mano de Dios trabajando para llevar adelante su propósito. De manera que aunque Daniel y sus hermanos tuvieron que vivir la mayor parte de sus vidas en la cautividad babilónica, con todo lo que eso significaba, ellos tuvieron el privilegio divino de haber vivido sus primeros años en un ambiente de avivamiento espiritual que sirvió para prepararlos para su vida futura en el exilio. Esa es una posible respuesta a las preguntas que antes nos planteamos. ¿Cómo llegan estos niños a responder de la manera que lo hicieron ante el intento de lavado de cerebro bajo el imperio babilónico? Ahí tienen una respuesta. Pero a este ambiente de avivamiento tenemos que añadirle lo que ya ustedes descubrieron, y es la labor realizada por los padres en el hogar. Josías, el rey Josías, se ocupó de que en la familia real y en toda la nación de Judá, la nación de Israel, se plantara la semilla de la verdad. Y aunque todos los descendientes de la familia real, aunque todos los hijos de Israel no siguieron los pasos o no siguieron el legado que Josías trató de transmitirle de fidelidad a la palabra de Dios, Dios soberanamente se reservó un remanente dentro de la familia real y dentro de la nación para que se mantuvieran firmes, para que cuidaran el legado de fe y obediencia a Dios, para que mantuvieran viva la llama de la santidad y el compromiso con el Dios verdadero. A ese remanente pertenecían Daniel
y sus hermanos. Esto, amados hermanos, nos pone a todos ustedes y a mí ante la siguiente realidad. Una preparación o educación cristiana acompañada del debido cuidado de nuestros hijos a la manera de Dios, no a tu manera, es tarea obligatoria de padres y abuelos, pero principalmente de los padres. Al trabajo de padres y abuelos se les debe añadir la asistencia, el asesoramiento de la iglesia. Fíjense que la iglesia no es un sustituto de la responsabilidad que los padres tienen para con sus hijos. Sino que la iglesia asiste a la familia para construir familias a la manera de Dios y para la gloria de Dios, para plantar en nuestros hijos un legado de santidad, de fe, de obediencia, de compromiso con Jesucristo. Si deseamos formar en nuestros hijos convicciones sólidas en relación con Dios, si queremos llevar a nuestros hijos a un futuro glorioso, tenemos que asumir nuestra responsabilidad como padres. Vamos a la Biblia de nuevo, para no decir nada que la Biblia no dice. Cuando Dios puso al hombre en el huerto del Edén, Adán y Eva, el primer santuario, el primer templo, por decirlo de alguna manera, fue el huerto del Edén. Allí había una relación de amor entre Dios como creador, como padre, y Adán y Eva como hijos de Dios, como criaturas de Dios. Cuando Dios puso a Adán y Eva en el huerto del Edén, les dio la responsabilidad sobre toda la creación. Debían cuidar del huerto, debían labrar el huerto. Cuidar no es destruir, cuidar no es pervertir. Ellos eran responsables de cuidar del huerto. Y todo lo que Dios le había dado, eso incluía también los hijos que habían de tener. Ellos tenían la responsabilidad de cuidar también de sus hijos, que eran un don de Dios para ellos. En aquel momento eran solo una pareja, un matrimonio, varón y hembra, hombre y mujer, no se olvide de eso. No eran Evo y Adán, o Adán y Evo, eran Adán y Eva, masculino y femenino. Eso es importante enseñar a nuestros hijos. Dios no creó a Adán y Evo, creó a Adán y a Eva. Y le dio hijos e hijas a Adán y a Eva, para que los cuidaran. Allí en aquel primer santuario, donde Dios los puso. Ahora bien, mucho tiempo después, cuando Dios sacó a su pueblo de Egipto para llevarlos a la tierra prometida que en un sentido es una figura del huerto del Edén, Dios le dio a aquella gran familia, que ya era una nación grande, como Dios había prometido a Abraham, Dios les dio instrucciones sobre lo que ellos debían hacer con la palabra de Dios en relación con sus hijos y con ellos mismos. Y entonces, usted puede leer todo eso en el libro de Deuteronomio capítulo 6. Yo no voy a leer todo el capítulo 6 porque nos va a coger demasiado tiempo en esta mañana, más del que nos va a tomar, y no quiero abusar de ustedes. Pero miren Deuteronomio 6, algunos versículos solo voy a leer. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando.
Y luego sigue diciendo el mismo versículo 2. Tú, primeramente. Segundo, tu hijo. Tercero, el hijo de tu hijo, tu nieto. ¿Se da cuenta? Todos los días de tu vida para que tus días sean prolongados. Luego, verso 4 en adelante dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. En otras palabras, está diciendo: mi palabra tiene que formar parte de tu estilo de vida. No es solo para que la leas cuando vengas el domingo a la iglesia. La lees en la casa, se la recuerdas en la casa, se la recuerdas cuando salgas de paseo con él por el camino. Cuando regreses a casa y antes de irte a la cama, vuelves a recordarles la palabra mía. Así está hablando de Dios. Pero cuando te levantes en la mañana, tienes el altar familiar con ellos y le vuelves a recordar mi palabra una y otra vez. Yo me gozo cuando mis hijos dicen: papá, y hoy no vamos a leer la Biblia. O viejo, como me dicen ellos. Viejo, y no vamos a leer la Biblia hoy. Porque ya son una espada en las manos de Dios para darme fuerte cuando la premura y la locura del día me aceleran y me siento tentado a orar y tirarlos a la cama ya. Y ya son jovencitos los dos. Pero me da tanto placer y alegría que cuando yo o su madre, por alguna razón estamos descuidaditos, ellos nos las están recordando. Deuteronomio capítulo 6. Dice: y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. La palabra de Dios debía formar parte de toda su vida. Bueno, los judíos llegaron a entender tan literalmente ese texto que se ponían un pulsito con los 10 mandamientos. Se ponían, amarraban una cinta acá a la cabeza, que llevaba una cajita aquí, en el frente, frontales, y ahí llevaban los 10 mandamientos. Y si usted quiere hacer eso, hágalo, pero más que llevarlo en una pulsa, en un collar, en un pullover, como a veces llaman un pullover con un texto bíblico, debemos vestirnos de la palabra de Dios. Debe ser parte de nuestro estilo de vida, de nuestra manera de hablar, de nuestra forma de vivir. Y hay más, no voy a seguir leyendo Deuteronomio 6 porque, repito, se nos va a ir mucho tiempo. Entonces, miren, en el versículo 20, Dios le dice a Moisés, o Moisés le dice a la nación, Dios le dice a la nación por medio de Moisés: mañana cuando te pregunte tu hijo diciendo qué significan estos testimonios y estatutos, qué significa la palabra de Dios, si mañana tus hijos te preguntan: papá, mamá, ¿qué significa la palabra de Dios? ¿Cuál es el significado, el lugar? ¿Por qué tengo que tener presente todo eso? ¿Qué significan los testimonios, estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó? Versículo 20. Y si usted sigue leyendo lo que sigue, lo que va a encontrar lo voy a resumir en una oración. Dios le dice a Moisés: cuando ellos te hagan esa pregunta, lo que tú tienes que hacer es mantener viva la memoria histórica de los hechos poderosos de Dios en tu vida, en tu familia. Tú tienes que enseñarle a tus hijos la historia de Dios. A los que nos gusta estudiar, los que fueron universitarios y que alguna vez leyeron a Martí, saben que Martí decía
Una de las frases más lindas de Martí es esta. Martí decía que los pueblos que no se conocen han de darse prisa para conocerse, como aquellos que van a pelear juntos. Y en Cuaderno de Nuestra América, otra frase de Martí dice que los pueblos de Nuestra América deberíamos andar en cuadro apretado como la plata en las raíces de los Andes para evitar que pasara el gigante de las 7 leguas. Otro gran historiador, que no recuerdo su nombre ahora, decía que los pueblos que no conocen su historia, es imposible que puedan, o los hombres que no conocen su historia, es imposible que puedan algún día sacrificar sus vidas por su pueblo, por su tierra, por su tierra, porque no la conocen. Y uno de los grandes males que la posmodernidad ha traído, ¿sabe cuál es? Que la juventud no quiere conocer la historia. El abandono, el rechazo de la historia. La gente está hastiada, cansada de falsos políticos, de falsos proyectos a través de la historia, que la gente rechaza la historia. Y tristemente en la iglesia sucede igual. Desestimamos el valor de la historia del pueblo de Dios. Si usted no conoce la historia del pueblo de Dios, si usted no conoce la historia de Dios, usted no puede tener convicciones firmes. Usted no puede ser el hombre o la mujer que Dios quiere. La historia es importante, hermano. Y Dios le dice a Moisés, trae a memoria los hechos poderosos del pasado. Tenemos que mantener viva la memoria histórica del pueblo de Dios. Porque si los impíos, los mundanos, entienden que si no se enseña la historia, no se pueden crear, mantener una ideología, un proyecto social, ellos no aprendieron eso porque sean muy duchos o superdotados. En un momento lo sacaron de la Biblia y lo aplicaron a sus ideologías. Les recuerdo que Karl Marx salió de un hogar cristiano, hijo de un pastor. Y miren cómo terminó. No nos engañemos, tenemos que poner la atención a nuestra historia como pueblo y familia de Dios. Vamos a seguir. En el libro de Salomón hay en el libro de Proverbios, el sabio Salomón dice una frase que a nosotros nos gusta mucho y que erróneamente la tomamos como una promesa de Dios y nos agarramos de esa promesa de Dios y ya. No, es palabra de Dios, sí. Pero la manera que usted debe asumirla no es diciendo, esta es una promesa de Dios para mí y la creo y ya. No. Salomón dijo en Proverbios, se instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Proverbios 22, verso 6. El valor de una buena educación cristiana siempre dará buenos frutos. Dios está comprometido con eso. Si usted mira la historia de Timoteo, en las cartas de Pablo a Timoteo, cuando Pablo le escribe a Timoteo, el joven pastor que estaba bajo presión, Pablo le recuerda, le dice, y que desde la niñez has conocido las Sagradas Escrituras. Dice, Pablo dice, recuerdo la fe no fingida que habitó primero en tu abuela, Loida, y en tu madre. Dice, abuelitas, madres, padres. ¿Se dan cuenta qué importante es transmitir ese legado de fe a nuestros hijos y nietos? Timoteo es un ejemplo. En Hebreos capítulo 12, verso 9 al 13, también Pablo habla de la importancia de la educación cristiana en el hogar, de que los padres asuman su responsabilidad y los abuelos colaboren con ellos. En Proverbios 3 también Salomón vuelve a hablar de eso, capítulo 3, versos 11 y 12. De manera, amados hermanos, que la responsabilidad educativa corresponde primeramente a los padres y a nadie más. Eso pone de relieve la importancia de que los padres se preparen para cumplir fielmente su ministerio. El matrimonio no es solamente sexo, es mucho más que intimidad sexual entre un hombre y una mujer. Yo soy de los pastores que creen que antes de llegar a ser un esposo o una esposa, el joven o la joven, el hombre o la mujer, primero tenía que esforzarse por ser un piadoso hombre o mujer de Dios.
Debía prepararse primero para el matrimonio. Eso hoy muy pocos lo hacen, pero eso es importante si queremos tener un matrimonio para la gloria de Dios. Cuando hay un matrimonio que asume su responsabilidad para con los hijos que Dios le dio, hay esperanza de que su trabajo en el Señor nunca será en vano. Si usted descuida su responsabilidad como padre, no se extrañe si al final usted tendrá hijos como los tuvo Elí o como los hijos de Samuel, que eran unos corrompidos sexuales, unos pervertidos dentro de la nación de Israel. Su historia está en el primer libro de Samuel 12 al 30. Ahora bien, miren, hermanos, algunos pensarán, y de hecho he escuchado este pensamiento muchas veces. Algunos dicen: pastor, pero no tengo tiempo. Salgo temprano de la casa para el trabajo, dejo a la niña, al niño en el círculo infantil, me paso el día en el trabajo, ellos en el círculo, llego corriendo a la casa en la tarde a hacer comida, bañarlos y acostarlos para el siguiente día, o ayudarlos a hacer su tarea, y yo a preparar para el siguiente día de trabajo. No me queda tiempo para mis hijos. ¿Qué puedo hacer, pastor? Eso no es un retrato eso es un retrato de muchos de ustedes. Ese es un retrato de muchas mujeres, de muchos padres también. Miren, hermano, yo no estoy ajeno de esa realidad. En Cuba eso es una realidad. Cada vez que yo veo a una mujer dirigente en la televisión, me pregunto: ¿qué derrotero tendrán sus hijos? ¿Quién cría a los hijos de esa mujer que se pasa 8 o 10 horas del día sentada en un burro en una oficina, o haciendo recorrido por esta empresa o por aquella, mientras que otro le cría a los hijos? Eso no es de Dios, hermano. Perdónenme si alguno se siente ofendido. Yo entiendo las necesidades del mundo en que vivimos. Yo entiendo eso, no estoy ajeno de eso. Hombres y mujeres están bajo presión en una sociedad que se olvidó de Dios, que no tiene en cuenta a Dios para nada. Pero mire, hermano, si usted y yo no tenemos el tiempo necesario para prepararnos a fin de hacer la obra de Dios en nuestros matrimonios y en la vida de nuestros hijos, deberíamos hacer un alto y reconocer que estamos haciendo más cosas de las que Dios quiere que hagamos. Nos hemos metido en tareas que Dios no preparó para nosotros nunca. Estamos siguiendo una agenda que no es la agenda de Dios, y al final no vamos a cosechar buenos frutos. Si mi trabajo no me permite hacer lo que me corresponde como padre o como madre, cristiano o cristiana, mi consejo más sano es este: búsquese otro trabajo que le permita proveer para su familia, tanto en lo espiritual como en lo material. Pero usted no se va a justificar delante de Dios en el día del juicio. Cuando Dios le llame a cuenta por sus hijos, usted no tendrá justificación delante de Dios. Yo creo, estoy convencido que el secreto de las convicciones de Daniel y sus hermanos en tan tierna edad, fíjese bien, está en el compromiso que asumieron sus padres con la asistencia del sacerdocio. Sacerdotes fieles y comprometidos a enseñar todo el consejo de Dios. Ahí está el secreto, si queremos tener éxito con nuestros hijos, y que nuestros hijos, como dice el proverbio, aun cuando fueren viejos no se aparten de los caminos del Señor. Ese es el secreto. Miren, el común denominador, y ustedes no me van a dejar mentir tampoco en esto: un niño en sus primeros años, la tendencia natural de todos los niños es a buscar a Dios, es servirle a Dios, es ser fieles a Dios. No, son rebeldes por naturaleza. ¿No es cierto?
Esa es la tendencia normal y natural porque ellos nacieron en pecado igual que nosotros. Pero entonces, ¿cómo estos muchachitos con 13 años están mostrando madurez espiritual y convicción? Hermano, no hay otra respuesta. Dios trabajando por medio de padres comprometidos. Dios trabajando por medio de iglesias comprometidas a trabajar con la familia. Sacerdotes fieles a Dios. Y eso es lo que Satanás está tratando de destruir. Los matrimonios fieles a Dios. Las iglesias comprometidas con la palabra de Dios, para que no hagan ese trabajo. De manera que necesitamos asumir nuestra responsabilidad como padres, como abuelos, si queremos tener éxito con nuestros hijos. Amados hermanos, usted y yo estamos viviendo en un mundo que ha pervertido el orden normal de las cosas. Satanás está obstinadamente comprometido a destruir el hogar y la familia. Satanás desea la vida de tus hijos. Como dije al principio, él ha salido en busca de ellos. La luz. Está encendido, disculpe. Son mis ojos que están ciegos. Entonces, uno de los grandes errores que están cometiendo los padres en este tiempo es el de dejar la educación de sus hijos en manos del Estado. Pero muchos dicen, no me queda otro remedio. Tengo que meterme en un círculo infantil para poder trabajar. Tengo que meterme en un semi-internado. ¿Se dan cuenta cómo los sistemas? Esto no es un problema solamente del proyecto cubano, fíjese, para que nadie vaya a salir diciendo el pastor es anticomunista. Sí, yo no soy comunista, eso yo lo tengo claro, pero no es un problema del comunismo, esto lo vaya también en el capitalismo. El intento de los políticos por querer controlar la vida de nuestros hijos y decidir qué van a aprender nuestros hijos, qué educación deben recibir nuestros hijos. Eso no es solamente un problema del comunismo. Quizás en el comunismo cubano, nosotros como vivimos acá, es donde más lo vemos. Pero sucedió en la Alemania nazi, sucede en China, sucedió en la antigua Unión Soviética, en los países de Europa del Este. Los partidos de izquierda en los países capitalistas lo hacen, es parte de la agenda del Partido Demócrata en los Estados Unidos. No estoy hablando solamente de Cuba. Tenemos que mirar el contexto, no solamente el contexto cubano, la realidad mundial es esa. El problema nuestro acá es que no tenemos opciones. Donde hay verdadera democracia, las iglesias presionan y hay leyes y hay vías de escape para los creyentes. Pero nosotros no vivimos en ese tipo de democracia. Así que tenemos la batalla es más difícil para nosotros. Pero sí, hermanos, miren, es un error, lo repito, es un error entregar la educación de nuestros hijos en manos del Estado. Dios no creó el Estado para eso. De hecho, no vemos nunca en el Génesis que Dios dijera voy a crear un Estado para que se haga responsable de esto. El primer Estado que vemos en la Biblia, la primera nación que intenta organizarse en la Biblia es Babilonia. Capítulo 11 de Génesis, Torre de Babel. El primer intento de edificar un imperio, una nación sin Dios. Lo primero que Dios creó fue la familia, matrimonio, hombre y mujer. Génesis capítulo 1, ahí usted lo verá. Familia es importante y lo que Satanás va a tratar de destruir es a la familia. Destruye la familia, no hay nación. Destruye a la familia, no hay Dios. Esa es su agenda. Por eso es que digo que uno de los peores errores que se cometen en este tiempo es dejar la responsabilidad de la educación de mis hijos en manos de un Estado, no importa cuál sea el Estado.
Y solamente examinemos la historia y nos vamos a dar cuenta. El monopolio de la educación por el Estado fue en el pasado y sigue siendo en el presente un punto importante en la agenda de todos los gobiernos dictatoriales. Nada de eso es casualidad. No es coincidencia, no es casualidad. Detrás de toda esa agenda política, ideológica, cultural y religiosa está la mano invisible de Satanás, el príncipe de la potestad del aire, el Dios de este siglo. Y la gran mayoría de los hombres y mujeres lo ignoran o no quieren reconocerlo. Amados hermanos, el desastre que estamos viviendo hoy en hogares y familias en todo el mundo, el auge de la agenda homosexual, el movimiento LGBTI+, el aborto, los proyectos de leyes relacionados con códigos de la familia. En Cuba se llama código de la familia, en otros países sabrá Dios cómo lo llamarán. Todo eso tiene detrás las manos de Satanás con el propósito de destruir la imagen de Dios en el hombre y la mujer que Dios creó, con el propósito de destruir a la familia, con el propósito de arrebatarnos a nuestros hijos, a nuestros nietos. Miren, los que peinamos canas, que la mayoría que lo peinamos, recordamos, yo recuerdo porque yo fui educado en mi niñez, y en la niñez muchas veces se nos preguntaba en la escuela: ¿quién es nuestro padre? Y nos decía: ahora nuestro padre es el líder de la revolución. Papa, Fidel. Pero mire, si usted va a la Alemania nazi, a la historia, a Hitler también le enseñaban a los niños en Alemania a llamarlo al Führer, era el papá. Y las imágenes, las fotos en la televisión de Hitler con los niños de la mano, eso era para él un orgullo, que salir públicamente con los niños en las manos en las escuelas. Stalin y Lenin lo hicieron, Fidel lo hizo en Cuba, Mao Zedong lo hizo en China, y otros podridos políticos lo siguen haciendo en el presente. Entonces nos enseñaban: ¿quién es tu papá? Mi papá es el líder de la revolución. Así nos decía. No, hermanos, no. Incluso todavía a muchos de nosotros nos cuesta sacarnos de aquí que somos hijos de la patria, de la revolución. ¿Quién te dijo que tú eres hijo de patria de la revolución? Tú eres hijo de un hombre y una mujer. Yo soy hijo de Israel y de Delina. Y por encima de Israel y de Delina tengo un solo padre, que es Dios. No tengo más padre. Ojo, aclaro, eso no me quita mi sentimiento de cubano y de patriota. Esta es mi tierra, es mi patria y la amo. Pero Carlos Manuel de Céspedes no es mi padre, aunque le llamen el padre de la patria, el padre de la nacionalidad cubana. Y él dijo que él era el padre de todos los cubanos. Mi padre está en el cielo y aquí en la tierra tiene un nombre: Israel y Belén. Hermanos, nos han tratado de lavar el cerebro a través de la historia y no nos dimos cuenta. Así mismo. Nos han tratado de lavar el cerebro a través de la historia y no nos dimos cuenta. Por eso Dios nos está mostrando en su palabra cuál es el verdadero sentido de la historia y de la palabra profética. Dios nos dio un padre y una madre, ya les dije. Nadie tiene derecho a poder nosotros. Dios es el único que tiene derecho a llamarse nuestro Padre, Padre nuestro. Cuando los discípulos pidieron a Jesús: enséñanos a orar, Jesús les dijo: cuando ustedes oren así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Cualquier otro padre es un falso modelo, es una falsificación del original. No deberíamos aceptarlos. No. El segundo orden de prioridades lo tiene el hombre y la mujer que te trajeron a este mundo biológicamente. Y repito, cuando hay padres comprometidos con la educación de sus hijos a la manera de Dios, habrá hijos que continuarán el legado de sus padres. ¿Cuál será el resultado final? Míralo aquí. Esa es la segunda cosa que voy a compartirles antes de terminar en esta mañana. La respuesta de Dios a la fe de estos jóvenes, hermanos.
voy a cerrar con esto. Versículo 17 al versículo 21 es lo que vamos a ver ahora. Usted mire esos versículos y va a descubrir lo siguiente. Dios no dejó en vergüenza a Daniel y a sus hermanos, sino que los exaltó sobre todos los demás jóvenes que estaban siendo adoctrinados. Cuando el rey vino a examinarlos, nos dice la Biblia que descubrió que estos 4 jóvenes eran 10 veces mejores que los demás. ¿Y por qué? Respuesta: porque el Dios Todopoderoso sostenía la vida de ellos de una manera muy especial. Cuando eso sucede, Dios añade todo lo demás que es necesario para triunfar, hermanos. Mateo 6:33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y todas las demás cosas vendrán por añadir. Eso es lo que estaba pasando ahí. Dios capacitó a Daniel y a sus 3 hermanos con todas las habilidades y actitudes que mejor les servirían para vivir y testificar en la misma casa del diablo, Babilonia. Dios estaba edificando la vida de estos jóvenes. ¿Dónde, hermanos? En las mismas puertas del infierno. Yo edificaré mi iglesia sobre esta roca y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Se da cuenta por qué no hay contexto demasiado imposible? Ahora Daniel y sus hermanos no solo estaban preparados para hablar de su fe, ellos estaban preparados en toda la sabiduría hebrea, sí. Pero ahora, a su sabiduría y conocimiento de su cultura y su religión, se le añadió la preparación en toda sabiduría babilónica, dice el texto en los versículos 17 al 21. Y yo quiero compartirles, para terminar, lo que José Grau, un teólogo español, en su comentario de Daniel nos dice sobre esta sabiduría y conocimiento que Dios le dio a Daniel. José Grau nos dice, al hablar del conocimiento, nos dice lo siguiente: significa pensar y hace alusión a aquel proceso racional de la mente que nos conduce a discernir entre la verdad y el error, entre lo falso y lo auténtico, como es un ejemplo que tenemos en Eclesiastés capítulo 10 versículo 12. Si la capacidad para discernir entre la verdad y el error, entre la doctrina correcta y la doctrina falsa, Dios le dio a estos 4 jóvenes el conocimiento para discernir lo que era verdad dentro de aquella cultura impía y lo que era satánico dentro de esa cultura. Recuerden que Satanás, en su estrategia, él utiliza un poco de la verdad y la mezcla con el error para engañar y seducir. Entonces mucha gente hoy en día no tiene discernimiento para saber qué es de Dios y qué no es de Dios. Ese es el conocimiento que Dios le dio a Daniel y a sus hermanos. Discernimiento espiritual para conocer la verdad del error. En segundo lugar, les dio inteligencia. La palabra hebrea denota libro. Daniel capítulo 1 versículo 4 tiene que ver con las letras y por lo tanto lo que significa es el conocimiento que se adquiere por medio de la lectura. De ahí la traducción inteligencia en todas las letras y ciencias que se aplica en los libros. Sí, si a usted no le gusta leer, ven la importancia de leer. Es la inteligencia, el conocimiento que se adquiere por medio de la lectura, del estudio. Hace referencia al aprendizaje, al estudio perseverante de la sabiduría que nos han legado los demás y que nos llega por medio de los libros. Tercero, entendimiento. ¿Qué quiere decir con esto? Representa en términos generales sabiduría inteligentemente ordenada en principios, sistematizada en un cuerpo de doctrina coherente. Es lo que nosotros hoy en día denominaríamos sistemas o escuelas científicas o literarias. Las ciencias y las letras están ahí.
A veces, nos dice Grau, este vocablo designa todo el acervo cultural del cercano oriente. Y nos dice Grau en su comentario que los descubrimientos arqueológicos han demostrado que tanto la civilización asiria antigua como la babilónica incluían todo lo que en aquel tiempo se sabía sobre astronomía, matemática, agricultura, arquitectura, meteorología, lingüística y leyes. Así que estos 4 jóvenes fueron entrenados en todas esas áreas del saber humano. Ahora, el problema consistía en que los elementos científicos de todas esas disciplinas, los antiguos babilónicos lo mezclaban con la superstición, con el satanismo, con la brujería, de manera que se hacía difícil hacer diferencia entre lo uno y lo otro. Se hacía difícil trazar la frontera que separaba, por ejemplo, la astronomía de la astrología, que no es lo mismo. La astronomía es una ciencia, la astrología es brujería, es espiritismo, es una forma de religión pagana, condenada por el Señor en la ley. Entonces se necesitaba, dice Grau en su comentario, una sabiduría controlada por Dios para no sucumbir ante el sincretismo religioso de Babilonia. Eso no quise pasarlo por alto porque para nosotros es importantísimo hoy en día, hermanos. Hay mucha gente en la iglesia que no sabe hacer diferencia entre la verdad y la mentira que nos venden en las escuelas, en los centros de trabajo, en la televisión, en la radio hoy en día. Hoy en día cualquiera habla de Dios, cualquiera cree en Dios. Entonces, hay un sincretismo religioso en el mundo actual que si usted no sabe hacer diferencia entre uno y lo otro, usted le llama hermano a todo el mundo. Usted cree que todo el mundo es cristiano, que todo el mundo va al cielo. Y no es así. Entonces, eso es importante. Mira la importancia de Daniel para nosotros. Dios le dio esa sabiduría. Entonces, Daniel y sus 3 hermanos pudieron testificar en las más altas esferas del gobierno babilónico, un gobierno satánico, pervertido, sin contaminarse con su superstición. Mira, eso me dice que yo puedo brillar en un país como Cuba. Si Dios me permite irme de Cuba, amén, gloria a Dios. Pero querer irse de Cuba porque dicen que aquí usted no puede ser cristiano, no puede servir a Dios, no se quiera ir de Cuba con esa justificación, porque allá tampoco va a servir a Dios. Allá tampoco va a ser fiel a Dios. Se puede ser fiel a Dios, por muy malo que esté esto. Se puede ser fiel a Dios. Mire, Dios se sirvió de aquella cultura pagana para cumplir su propósito. Daniel tuvo entendimiento, dice el texto, en toda visión y sueños. ¿Se da cuenta? Así que, así es, estudiar no es un pecado, tener una profesión no es un pecado. ¿Entienden? Esos amados hermanitos que dicen que no estudian porque se lo dejan todo el Espíritu Santo, no sé qué clase de Espíritu Santo es ese que los está guiando. Porque el verdadero hombre de Dios ama aprender, ama conocer. Usted no quiere que le metan el dedo en la boca. Usted investiga, lee, para no ser ciego. La ignorancia mata. Pero el conocimiento, cuando viene de parte de Dios, a un corazón humilde, engrandece, ennoblece, te prepara para la vida y te garantiza la victoria. Daniel es el ejemplo más claro que tenemos y sus hermanos. Dice, Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Y sigue diciendo el texto, que fueron más sabios que todos los magos de Babilonia. Ese es el poder de un compromiso. ¿Se dan cuenta? El valor de tener padres y abuelos que pagan el precio para educarnos y el valor de continuar el legado que recibimos de nuestros mayores, ahí tiene la importancia. Mire, hermano, Dios humilló a Satanás en su propia casa. Dios se reveló, y ya voy a terminar con esto, que Él puede hacer que sus escogidos brillen aún rodeados de toda la pudrición
del mismo infierno. Incluso Dios hizo que brillaran aún en medio de un horno de fuego. Dios hizo que brillara uno de ellos aún rodeado de fieras en un foso de leones. Esa es una gran lección que no debemos perder, que debemos leerle a nuestros hijos, a nuestros nietos, si no los tenemos o si ya los tenemos cuando vengan. Hay una gran lección para jóvenes y adultos en Daniel, pero especialmente para los jóvenes que están estudiando una carrera, para los jóvenes que están creciendo en Cuba. Sí se puede ser fiel a Dios en esta nación. Sí se puede marcar la diferencia en una nación como Cuba. Sí se puede ser un instrumento en la mano de Dios para cambiar y tener una Cuba mejor. Como dice un periodista por ahí, el país que queremos. Solo que él no lo va a tener a menos que busque a Dios. Hay un pasaje en la Biblia que dice: conviértanse en ellos a ti. Ayúdenme. Mas tú no te conviertas. Amados hermanos, padres e hijos, nada nos justifica para no brillar en Babilonia. Podemos brillar en Babilonia. Obedezca a Dios y deje en sus manos la consecuencia. Dice la Biblia que Dios le dio que Daniel vivió hasta el primer año de Ciro, verso 21. Así termina el capítulo 1. ¿Se da cuenta? Daniel vivió más de 80 años. Y se cree que Daniel no regresó a su nación. Se cree que Daniel terminó sus días viviendo en el extranjero. Él no fue de los que regresó. Pero no importa dónde vivas, dónde te encuentres, si tú estás comprometido con Dios, no te sorprendas si Dios hace de ti un Daniel. Porque Dios está comprometido. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Dios está comprometido con sus escogidos y Él los va a sacar al gozo de sobreabundante bien. Voy a terminar con una pregunta. ¿Qué vamos a hacer nosotros tocante a nuestros hijos, padres y abuelos? ¿Qué vamos a hacer? Hijos, que estamos aquí, ¿cómo vamos a responder ante las presiones y las invitaciones del mundo impío en que vivimos? ¿Vamos a responder como Daniel? ¿O vamos a corrompernos como el niño? La respuesta está en cada uno de nosotros. Bástenos decir, déjame terminar, bástenos decir esto: Dios, como soberano Señor de la historia y juez de la misma, sigue comprometido con su pueblo para darle la victoria. Y recuerden, las puertas del Hades no van a prevalecer contra ninguno de nosotros. Amén.